Bien, buenos días. La próxima ponencia corre a cargo de don Álvaro Pimentel. Es ingeniero industrial, vocal de numerosos comités, tanto nacionales como internacionales, y es el secretario de ATEPA, Asociación Técnica de Poliuretano Aplicado. Su ponencia lleva por título Análisis ambiental y económico del ciclo de vida del poliuretano en edificios de energía casi nula. Muchas gracias por estar con nosotros, Álvaro, y cuando quieras. Gracias. Bueno, gracias a todos por asistir hoy a la jornada. Gracias a la organización por la iniciativa y por mantenerla en este segundo fórum. Aunque lo repetiré al finalizar mi presentación, os invitaré luego a pasar por el stand de IPUR, que está en la zona de exposiciones de stand. Y mi presentación viene a presentaros un estudio realizado por la Federación Europea de Asociaciones de Poliuretano que demuestra, que consolida y desmiente algunas ideas que se tenían preconcebidas sobre los aislamientos plásticos y, en concreto, el que me toca a mí, que es el poliuretano. ¿Y por qué la necesidad de esta presentación? Estriba un poco en el hecho de que si ponéis aislamiento ecológico en Google, que es como el conocimiento universal, pues salen aislamientos de corcho, de cáñamo, celulosa, de lana de oveja, de fibras de madera, de algodón, paja, plumas de ave, fibras de coco, es decir, una serie de aislamientos. En cambio, el aislamiento que se utiliza, los aislamientos que se utilizan en el 90, el 95% de las obras son poliuretano, poliestireno o lana mineral. También tenemos espumas elastoméricas para aplicaciones industriales, fibras de poliéster, perlita, vermiculita, vidrio celular. No nos engañemos, esto es lo que realmente se está poniendo en obra. Entonces, pongo yo aquí entre interrogaciones. ¿Esto es ecológico? Porque parece que los otros son ecológicos, estos no lo son, esto no es ecológico. Bueno, para saber si algo es ecológico o no, no solo tiene que tener pinta de ecológico, hay que hacer, y es lo que vengo a defender aquí, una evaluación ambiental, un análisis riguroso. Una evaluación ambiental incorpora los impactos medioambientales de las distintas fases. De la primera, que es la extracción de materia prima, y en esto todos los de mi primera transparencia tienen un carácter, tienen una huella, tienen un impacto menor. Está claro que sacar la lana de una oveja tiene mucho menos impacto que fabricar poliuretano, que sacar el petróleo de un yacimiento. Está claro, por eso aquí lo pongo muy en verde, porque en esto ganan. Pero luego hay que transportarlo, y eso es lo mismo. Hay que fabricarlo, hay que convertir esa lana, esas fibras de cáñamo, esas plumas, en un panel industrial que se pueda instalar en obra, y en eso hacen falta aglutinantes, es un proceso industrial. Hay que embalarlo para que llegue en buenas condiciones. Hay que distribuirlo con camiones, Vale, luego hay que instalarlo, hay que usar los morteros, las fijaciones. Luego está la fase de uso. Y aquí es donde aparecen las diferencias de forma muy significativa, que es lo que veremos más adelante. También hay que considerar si es necesario mantenerlo, repararlo y, por último, hay que ver qué hacemos con él al final de su vida útil. Todo esto es un análisis de ciclo de vida completo, y esto es lo que hay que hacer antes de volver a calificar los aislamientos como de ecológicos o no ecológicos. Por otro lado, estamos hablando de aislamiento térmico, en particular de aislamiento térmico. Lo que he dicho anteriormente valdría para cualquier elemento, para ladrillos, para el hormigón, para el cemento, para los tetraceros. Pero, en cambio, en el aislamiento térmico necesitamos primero que estén disponibles en cantidad suficiente para cubrir una demanda que además se va a incrementar de forma importante con la revisión del nuevo Código Técnico en 2012, si todo va relativamente según lo previsto. Entonces, esta disponibilidad, pues siempre comentamos también la anécdota de que, bien, aislemos con lana de oveja. No hay terreno en el planeta para criar las ovejas necesarias para cubrir las necesidades de aislamiento de una ciudad como Madrid. Es una realidad. Entonces, necesitamos soluciones sostenibles.
El segundo aspecto crítico en el aislamiento térmico es la durabilidad, porque aquí estábamos hablando de calderas. Yo, si tengo que construirme una casa y me quedo sin dinero, puedo poner una caldera de menos eficiencia o más barata. ¿Por qué? Porque es algo fácilmente sustituible. En 10, 15 años que me recupero, pues pongo ya la buena. En cambio, el aislamiento térmico no lo voy a tocar en los 50, en los 100 años de vida útil del edificio. Por lo tanto, es fundamental tomar una buena decisión desde el principio. ¿Y qué es la característica principal? Pues el aislamiento térmico. Y esto se refleja en diversos conceptos. El primero, lógico, directamente, la conductividad térmica. Segundo, ausencia de condensaciones. Tenemos que poner aislamientos térmicos que esa conductividad térmica inicial de laboratorio en condiciones óptimas no se vea deteriorada con el producto en las condiciones reales de uso. Hay que controlar que no cojan humedad, que tengan un contenido de humedad controlada, que mantengan su estabilidad dimensional, que no asienten con el paso del tiempo. Un aislamiento térmico que a los 10 años tiene un asentamiento y deja una zona en la parte de arriba de 20-30 centímetros, genera un puente térmico por el que se va toda la energía que nos hemos esforzado en tratar de mantener dentro. Tiene que ser un producto inerte. No puede ser que al cabo de los 10, 15, 20, 30, 40 años sufra un ataque de un hongo, de un microorganismo y sufra un deterioro en sus prestaciones térmicas, ¿no? Insistiendo un poco en esto, el aislamiento térmico no tiene mantenimiento. A veces se hace, pero son casos excepcionales en los que se tira el tabique para sustituirlo, para mantenerlo. Y por último, creo que hay que ir a productos técnicamente maduros y, importante, medioambientalmente evaluados, porque paradójicamente todos estos aislamientos ecológicos no tienen unas evaluaciones ambientales rigurosas, no tienen unas evaluaciones ambientales conformes a las normas. ¿Y qué es una evaluación ambiental? Pues es un análisis de los diferentes impactos que van teniendo cada uno de los aislamientos térmicos. Y en un vistazo muy grueso a un volumen de datos grande, a priori encontramos con que no hay ningún producto óptimo, ninguno alcanza el máximo en ninguna de las categorías y tampoco hay ningún producto que sea el peor, el más desfavorable. ¿De acuerdo? Todos tienen una ventaja en un campo y una desventaja en otro diferente. Depende del nivel, del grado de profundidad al que queramos llegar, lo que queramos analizar. Entonces, por otro lado hablamos de evaluación ambiental, pero evaluación ambiental completa. ¿Por qué evaluación ambiental completa? Porque es la única forma de tener una visión global. Y pongo aquí una frase. ¿Es ecológico echar un plástico al mar? Bueno, sabemos que es una pregunta trampa, o sea que todos estamos pensando, bueno, pues no hay que decir que sí, pero no sé por qué. Bueno, depende de qué plástico. Si ese plástico es una barrera contra vertidos, pues está claro que es muchísimo más ecológico echar ese plástico al mar que no echarlo. Pues exactamente eso es el aislamiento térmico, una barrera que frena un vertido, que frena una contaminación. Y la proporción es la que veis aquí, de una unidad en impacto negativo frente a 100 unidades de impacto positivo. Es decir, un edificio sin aislamiento emite 100 unidades. Si yo le pongo una unidad de esas, una unidad negativa de impacto ambiental, lo invierto en aislamiento térmico, reduzco esas 100 unidades. Esa es la proporción, de 1 a 100, ¿de acuerdo? Es decir, es importante, si algún arquitecto, algún proyecto se puede ejecutar, o alguna vivienda se puede ejecutar con la mitad de ladrillos, su impacto será la mitad, tendrá menor impacto. Pero aplicar esa regla de 3 al aislamiento es el error. Bueno, yo puedo poner, en vez de 3, puedo poner 1,5 centímetros o 1, perfectamente. El problema es que el día que arranque la casa, el día que le dé al botoncito de Start en la caldera, los consumos el primer año me van a superar 2 veces el impacto que hubiese tenido aislar correctamente esa vivienda. Por otro lado, se hablaba de la bioconstrucción. Yo doy un paso más y me voy hacia la sostenibilidad. Y el aislamiento es sostenible
cualquier aislamiento es sostenible por definición. La sostenibilidad tiene tres patas, que son la pata social, la pata de lo humano, la pata económica, algo no económicamente viable no puede ser sostenible, y, por supuesto, la pata medioambiental. Pero la medioambiental, que muchas veces tiene fuerza, no es la única. Entonces, el aislamiento en general reduce el consumo de energía, siempre, ahí tenemos la pata medioambiental, independientemente del impacto negativo que tenga en su fabricación, va a reducir el consumo de energía 100 veces más. Es la forma más económica de conseguir esa reducción de energía. Podemos hablar de colocar una caldera más eficiente o menos, pero el impacto económico de esa mejora es siempre peor que el coste-beneficio del aislamiento térmico. Hay un informe europeo, el CEPS, que coloca al aislamiento térmico como la medida más eficiente económicamente para lograr ahorro energético. Y la pata social es que mejora la calidad de vida de las personas. Por lo que sea, porque les permite gastar menos y vivir más desahogadamente, porque les permite habitar una casa con menores diferencias térmicas, menores puntos fríos, o simplemente porque se pueden permitir el lujo de tener la calefacción dada a las 24 horas porque el gasto es insignificante. Hasta aquí la parte filosófica y entramos ya en lo que es el análisis que os venía a presentar. Bueno, hace un par de años, PIU Europe, que es la Federación Europea de Asociaciones de Poliuretano, en la que está IPUR, encargó a ABRE, que es un prestigioso instituto británico, el estudio de un análisis de impacto ambiental y económico del poliuretano en edificios de bajo consumo. ¿De acuerdo? Todavía no se había inventado el concepto de edificios de energía casi nula, pero en este momento se llamó edificios de bajo consumo, o dicho de otra forma, en edificios de altas prestaciones térmicas. El estudio es público, lo tenéis en la página web de PIU Europe, está en inglés, y es muy interesante, es muy accesible, se entiende fácilmente. Os lo vengo a presentar, bueno, os lo mastico un poco y os lo traslado más sencillo. Y empiezo criticándolo. Es un análisis europeo en el sentido peyorativo de la palabra. ¿Eso qué significa? Bueno, pues que se habla fundamentalmente del poliuretano en planchas, porque es lo que más se utiliza en Europa. En España, en cambio, el poliuretano que más se utiliza es el poliuretano proyectado, pero bueno. Por otro lado, se habla mucho de poliuretano con pentano, espumado con pentano. En España el que se utiliza es el proyectado, que no se espuma con pentano, sino que se espuma con HFC. Esto le da mejores prestaciones térmicas, pero también encarece un poco el producto. Bueno, pues por eso no es aplicable el 100%, pero se parece bastante, ¿no? Por otro lado, el análisis de hace ya 2 años maneja datos no actualizados. Y en estos 2 años, pues por ejemplo, los polioles, el poliuretano tiene 2 componentes, poliol e isocianato. Pues los polioles se han mejorado en un 50% prácticamente, y estos polioles representan entre un 20 y un 30% del impacto total de la fabricación del producto. Y luego en los isocianatos han cambiado, algunos impactos han subido, otros han bajado, bueno, más o menos ha habido algunas variaciones mínimas, pero creo que hay que mencionarlo. Por otro lado, el estudio considera una vida útil de 50 años del edificio, cuando la realidad es que es más. Hoy en día no estamos derribando los edificios del 62 porque ya han pasado 50 años, ya han caducado, hay que derribarlos todos. No, hay muchísimos edificios del 62 y antes que siguen en pie y todavía van a tener una vida útil importante. Por otro lado, como veréis, en el estudio se habla de mucho aislamiento. Claro, edificios de energía casi nula. Esto es tendencia, pero hay que ser realistas, no es una realidad hoy en día. O sea, hoy en día a los edificios se les sigue poniendo 4, 5, 6 centímetros de poliuretano como mucho. Y en cambio vamos a ver soluciones de 150 milímetros, de 15 centímetros. Por otro lado, al ser europeo, pues se ha valorado fundamentalmente el consumo en calefacción. No se considera el aire acondicionado. Cuando ya ayer aquí se comentó que el aire acondicionado, el consumo en aire acondicionado está ganando y va a seguir ganando importancia en la tarta total, en el reparto. Y por último, considera un fin de vida del poliuretano, que es el que actualmente, en el que actualmente se viene
realizando, que es un 90% va al vertedero, un 10% va a incineración. Si esta proporción cambia, si aumentara la incineración, por ejemplo, pues aumentarían los efectos perjudiciales sobre la atmósfera, el calentamiento global, por ejemplo, disminuirían los efectos sobre el suelo, pues la eutrofización. Bueno, pues tendría un reparto diferente simplemente, ¿no? Y con esto, antes también un poco de explicación, ¿qué es un análisis de ciclo de vida? Bueno, es una recopilación y además una evaluación de impactos ambientales. ¿Qué impactos ambientales? Pues en concreto este estudio recoge 5. El potencial de calentamiento global en kilos de CO2 equivalente, el potencial de destrucción de capa de ozono en kilos de CFC11 equivalentes, el potencial de eutrofización, el potencial de acidificación y el potencial de creación de ozono fotoquímico. Luego veremos que el fundamental es el potencial de calentamiento global, es el mayor de los impactos que tiene la edificación. Bueno, impactos ambientales de un producto. ¿Y qué es un producto? 1 kilo de poliuretano, una molécula, una celda, un metro cúbico, 1 litro. Pues para este estudio el producto es un edificio completo o una solución constructiva completa. ¿De acuerdo? Porque de esta forma no solamente se tiene el efecto de ese material, sino que se tiene en conjunto con el resto, cómo interactúa con el resto de materiales. Y a lo largo de mi presentación matizaré ese concepto. Y, por último, a lo largo de su ciclo de vida, ¿de acuerdo? Considerando todos los parámetros que hemos visto al principio. Extracción de materiales, embalaje, fabricación, transporte, uso, la fase de uso, y veremos en las gráficas que la fase de uso tiene un peso enorme que hace que los resultados varíen de lo que a priori podría parecer. Bueno, extracción de materias primas, el uso y la eliminación, ¿no? Acentuando el uso. Cuando os decía, ¿por qué un análisis del conjunto? Pues porque, bien, un análisis de ciclo de vida está bien, es importante. El análisis de ciclo de vida de un producto, por ejemplo, una plancha de poliuretano o una plancha de otro material, pues puede tener un impacto mayor el poliuretano que ese otro material. Pero, como hemos visto, es más importante el edificio. Es decir, lo primero que tengo que hacer es igualar las prestaciones. Y como veremos, el poliuretano tiene una conductividad es la conductividad más baja del mercado, es decir, hace falta menos espesor. De otros materiales hace falta más espesor, luego ya el impacto se incrementa. Además, es importante conocer los impactos ocultos. Por ejemplo, otros materiales que requieren de mayores pesos, de mayores estructuras, también pueden modificar el impacto final. Y, por otro lado, es fundamental, como hemos comentado, reducir el riesgo de fallos, de tal forma que es posible que sean necesarias barreras de vapor para evitar condensaciones en otros productos, es posible que sean necesarias fijaciones mecánicas que no sean necesarias con poliuretano, etc. Esto es un poco lo que cómo aborda el estudio el problema. Entrando en los detalles del estudio, se valora una vivienda unifamiliar de 104 metros, 2 plantas, 3 habitaciones, en la que viven 5 personas, la fachada es de ladrillo, la cubierta es inclinada a 2 aguas. Bueno, cumple con el aislamiento, con el estándar de aislamiento de bajo consumo, lo que ahora venimos a llamar edificios de energía casi nula. Esto está aislada con 3 tipos de material, con poliuretano, con lana mineral y con EPS. Se han analizado 3 zonas climáticas, la zona continental frío, donde podemos suponer un consumo del 100%, la zona oceánica templada, que supone menos de la mitad del consumo del mismo edificio en la zona continental fría, y la zona mediterráneo templado, que es un 35% del consumo total en el clima continental frío. Es decir, aquí tiene mucha importancia el clima donde se sitúe la vivienda. Hemos supuesto el consumo, la fuente de energía gas natural, porque es la más favorable, y el estudio contempla 3 casos, pero yo solo voy a presentar 2. El primero, de obra nueva, y el segundo, una rehabilitación. En el tercer caso se estudia un caso de una cubierta DEC, más para el entorno industrial, bueno, por ahorrar un poco tiempo.
Caso 1, obra nueva. ¿Por qué obra nueva? Pues porque partimos de unas U's determinadas. Hay que conseguir una transmitancia límite fija, que en el caso de fachadas es 0,15. He puesto aquí, en azul, lo que supone respecto a la exigencia actual en España. Este 0,15 es un 20% de lo que exige el Código Técnico. En cubiertas, 0,13, un 32% de lo que exige el Código Técnico, la tercera parte. Para suelos, 0,18, más o menos la misma proporción. Y en ventanas se imponía una U de 2,1, que es la mitad de lo que exige, de la media más o menos de lo que exige el Código Técnico. Y con estas premisas sobre los tres materiales, poliuretano, lana de roca y lana de vidrio, nos encontramos pues que para la fachada en cámara necesitamos 180 milímetros de poliuretano y en cubierta inclinada 90 más 100 entre vigas y 100 sobre las vigas, mientras que con lana estos 180 se me convertían en 270 o con lana de vidrio igualmente, ¿no? La densidad que utilizamos en poliuretano 32 kilos, en lana de roca 39, en lana de fibra de vidrio 17. El peso, pues el peso total, multiplicando esto por esto, de los diferentes productos. Las conductividades, lo que os comentaba, el 0,022, 0,023, frente al 0,037, 38, 32 de los elementos minerales. Y con esto conseguimos un valor de U que siempre es 0,15 en fachadas y 0,13 en cubiertas. Por otro lado, el estudio también partía de unas premisas que es conseguir un volumen interior constante. Como hemos hablado de que hacen falta diferentes espesores, el edificio crece hacia afuera, engorda hacia afuera. Y, por otro lado, también el estudio considera que son soluciones constructivas adecuadas a cada producto, de tal forma pues, que la lana de vidrio requiere de un rastrelado en toda su superficie, el poliuretano solamente en una de las capas, igual que la lana de roca, pues porque tiene más consistencia mecánica. Y con esto se define las soluciones constructivas. Los resultados. Bueno, la forma de expresar los diferentes índices de calentamiento global, de destrucción de capa de ozono, de eutrofización, están expresados en kilos de CO2, en kilos de CFC-DR11, en unidades poco cercanas, de tal forma que si yo a alguien digo, pues esto tiene un impacto de 400 toneladas de CO2 al año, puede parecer mucho porque es 400, puede parecer poco, no tenemos un criterio. Lo que se ha hecho ha sido normalizar los datos. Normalizar un dato significa llevarlo a la unidad de lo que gasta un ciudadano medio europeo en un año, de la huella ecológica de un ciudadano medio en Europa en un año. De tal forma que un ciudadano medio de Europa en un año tiene una huella, un impacto en calentamiento global de 1, de destrucción de capa de ozono de 1, de eutrofización de 1, en toda su actividad. En coger el coche, en vivir en su casa, en poner la calefacción, en ver la tele, en comer, en tirar los residuos a la basura, en su actividad habitual. Tiene la unidad en un año. Entonces, vemos que normalizando los datos podemos comparar los diferentes impactos. En este diagrama de araña no se ha tenido en cuenta la fase de uso, no se ha considerado, se ha cogido el clima oceánico templado, pero no hay apenas diferencias entre unos y otros, y lo que vemos, la conclusión, es que de los tres productos llegamos a soluciones más o menos homogéneas, no hay unas diferencias importantes en ninguno de los casos. No hay, en algunos casos la lana de roca tiene mayor impacto, en otros el poliuretano tiene mayor impacto, en otros, bueno, pues van variando, pero básicamente no hay unas diferencias sustanciales. En cambio, en cuanto incorporamos la fase de uso, volvemos otra vez a datos normalizados, es decir, un ciudadano medio en Europa en un año consume una unidad, estaría en este sitio, y un edificio en 50 años tiene un impacto que es este. Vale. Aquí vemos lo primero. La primera conclusión es que el calentamiento global, que es el elemento que tiene mayor impacto, como os comentaba, ¿no? Lo primero que vemos es que los materiales, el impacto de los materiales es mucho más pequeño que el gasto energético del edificio. Aquí vemos el uso de energía en el clima continental frío, en el clima continental
oceánico templado y mediterráneo, lo que os comentaba del 43% y el 30, no me acuerdo, 30 y tantos por ciento, ¿no? Del 100%. Pero además tenemos el impacto de los materiales de construcción, que sería todo esto, y en la punta sería el impacto de los materiales aislantes. Entonces, lo primero que vemos, que los materiales, el impacto de construir un edificio es mucho menor, del orden de 10 veces menor, al impacto del uso de ese edificio. Y lo que os decía al principio, que dentro del impacto de los materiales de construcción, el impacto de los aislamientos es muy pequeño. Y ese 100 a 1 que comentábamos es esto frente a todo esto. ¿Vale? Entonces, esto tumba la primera creencia que yo me he encontrado a veces de decir, bueno, es que si aíslas demasiado, si te pasas aislando, el impacto medioambiental negativo de la fabricación de ese aislamiento supera al impacto del uso del edificio. Pues fijaros si estamos lejos de eso. O sea, esta barra tendría que bajar hasta aquí para que el aislamiento subiera más que el impacto del consumo del edificio. Por otro lado, ¿qué más vemos? Pues que, por ejemplo, el impacto de destrucción capa de ozono es prácticamente nulo, despreciable. Y el resto, el impacto de acidificación, eutrofización, creación de ozono fotoquímico, en estos casos sí vemos que los impactos de los materiales de construcción son mayores que el impacto que genera el edificio en su uso. Lógico, porque en su uso, normalmente un edificio lo más que hace es consumir energía, combustible, CO2, ¿no? En cualquier caso, el valor absoluto es bajo, es pequeño, es moderado. Al final, de los impactos que genera un ciudadano medio, durante 50 años, el primero de esos años dedica ese impacto 100% a lo que va a ser su casa, el primero o los primeros 2 años. Y el resto ya no, es decir, que en lo que no es calentamiento global los impactos son casi despreciables. También podemos hacer un análisis sobre los costes, el coste de las soluciones constructivas completas, ¿no? Y nos encontramos con que las soluciones que no van con poliuretano tienen un sobrecoste. ¿Por qué? Pues cuando el precio del aislamiento es bastante parecido. Pues básicamente debido a que, como hemos dicho, el edificio crece hacia afuera. Bueno, crece 5 o 10 centímetros, pero ese perímetro es necesario cimentarlo y eso tiene mayor impacto. Es necesario cubrirlo, ponerle una cubierta con mayor impacto. Hace falta más estructura en la cubierta, hay que utilizar anclajes en la fachada que liguen las 2 hojas más largos. Esos pequeños impactos hacen que haya una diferencia entre los costes económicos de poner una solución o de poner otro. Y además, este estudio deja claro que no se ha tenido en cuenta el incremento de superficie habitable. Es decir, si en vez de hacer que el edificio creciera hacia afuera, hacemos que el edificio crezca por dentro, no tendríamos mayor superficie que cimentar ni mayor. Se selecciona una instalación propia en cada producto. Pues en el caso del poliuretano y el poliestireno, lo que son las planchas con el cartón yeso pegado interior. Y en el caso de la lana de vidrio y lana de roca, pues un entramado autoportante y la placa yeso laminado por delante. En el caso del análisis de... perdonar. En análisis comparativo de impactos. Aquí se ha metido la fase de uso, porque hacerlo sin la fase de uso no tiene mucho sentido, porque no son unidades funcionales equivalentes. Es decir, esos 5 centímetros de una cosa aíslan más que de otra, con lo cual, pues, aunque nos saldría que sí, pueden tener un impacto mayor, pero no tiene no se sacan conclusiones determinantes, ¿no? Estos son los resultados en el clima oceánico templado y lo que vemos de nuevo son unos resultados muy homogéneos. No hay impactos superiores en uno y muy inferiores en el otro, ni bueno, pues hay pequeñas diferencias. Esas pequeñas diferencias pues las tenemos que ver más más al detalle, ¿no? Volvemos de nuevo a lo que son los datos normalizados con la fase de uso. Vemos a priori que los resultados globales son muy parecidos. Las diferencias, este es el 80, este es el 100, aquí estamos en el 90, entre el 90 y el 100, menores de un 9%. O sea, tampoco hay grandes diferencias.
Lo primero que destacamos de nuevo es la baja contribución del aislante. En este caso son las rayas. Vemos que en el poliuretano el impacto del aislante es mayor, en el poliestireno también. En el caso de las lanas minerales el impacto es mucho menor. Bien, pero esto es, de nuevo, si cometemos el error de sacarlo de contexto, porque cuando nos vamos al contexto nos encontramos lo que os comentaba. ¿Qué es mayor, esto o esto? Pues es una estupidez de pregunta. Pero, en cambio, si como la lana mineral aísla menos, cuando no podemos poner más de 5 centímetros, resulta que el conjunto del edificio va a emitir más, va a consumir más que el edificio aislado con poliuretano o con EPS. Con lo cual, en la suma de todos los impactos, el conjunto total nos queda por debajo de lo que es el impacto, de lo que es la huella. Por lo tanto, el poliuretano tiene un mayor impacto, pero las soluciones con poliuretano tienen un menor impacto. Haciendo el análisis de costes, nos encontramos también con un menor coste de la solución constructiva de poliuretano, fundamentalmente por dos cosas. Hay un pequeño coste inicial menor, pero sobre todo hay un mayor ahorro en la fase de uso, es decir, las curvas, el azul ya empieza un poquito más abajo, pero se va separando de las del resto a medida que van pasando los años, suponiendo un incremento razonable al coste de la energía. Claro, porque el edificio, al estar mejor aislado, va consumiendo menos. Conclusiones. Mi primer concepto, el que os quería trasladar, es que tenemos que entrar a la décima, al decimal, para encontrar diferencias. Todos los aislamientos son sostenibles y cuanto más aislamiento se instale, más sostenibilidad, más edificio sostenible conseguiremos. La segunda conclusión es, esto es un estudio muy concreto de un edificio muy determinado, bien, pero deja, yo creo, muy claro que no se deben establecer criterios de sostenibilidad sin analizar el conjunto. En individual no se debe de hacer. Encontramos comportamientos muy similares en todos los materiales aislantes. El impacto de los materiales en el conjunto es muy bajo, que esto desmiente esa creencia de no nos pasemos aislando, a ver si de tanto aislamiento vamos a perjudicar al medio ambiente más de lo que lo beneficiamos porque el edificio está súper aislado. Estamos muy lejos, muy lejos de ese punto. Y insisto de nuevo, lo prioritario es la durabilidad de las prestaciones térmicas. Cuando elijamos un aislamiento térmico hay que pensar que va a estar allí 50, 60, 80 años haciendo su función. Estos análisis presuponen que el aislamiento mantiene las propiedades 50 años, pero si eso no sucede, entonces esas pequeñas diferencias del 9% se disparan, se van a diferencias del 100%, porque realmente es un pequeño agujero, una pequeña grieta en esa barrera de contención de contaminación. Y bueno, la conclusión lógica del estudio encaminado a favorecer al poliuretano es que es una solución sostenible y además a un coste bajo, porque también a veces se tiene esa creencia de que el poliuretano sí es muy eficaz, tiene un valor muy alto, pero también tiene un coste mayor. Aquí muchas veces nos encontramos en España en concreto, nos encontramos con que los que construyen las casas son unos y los que viven y pagan la factura son otros. Pero en Europa, que no hay tanta diferencia y es más común que el que la construye luego le toque pagar la factura, se aísla más, porque a la larga, porque en conjunto tiene beneficio económico. Gracias por la atención. He hecho lo posible por recuperar el tiempo. Creo que nos hemos vuelto a la senda, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias por ajustarte perfectamente y recuperar el tiempo que teníamos de retraso. Bien, ¿alguna intervención, alguna pregunta, por favor? Sí, La durabilidad, cuando está puesto al intemperie por la razón ultravioleta o las acciones de energía que vemos con el tiempo se va haciendo polvorito, cristaliza y tal. Tengo la preocupación también cuando lo colocamos en pasada ventilada, aunque teóricamente no tiene la ultravioleta directa, ¿qué experiencia tenemos de laboratorio? Porque de fachada
he observado a lo largo del tiempo que hay algunos sitios que penetra el agua y sale una especie de líquido lechoso debajo, se hacen algunas ampollas, etc. Ahí lo dejo. Fenomenal. Efectivamente, la durabilidad es un parámetro crítico y del que estamos muy orgullosos, ¿no? Hemos visto como en otras aplicaciones, en las bolsas de plástico, esa durabilidad se ha vuelto contra el uso de ese producto. En este caso, en el que el material tiene que estar allí el máximo de tiempo posible, pues se vuelve una ventaja. El poliuretano es muy robusto en cuanto al envejecimiento, al paso del tiempo. Lo único que realmente le ataca es la radiación ultravioleta de la luz solar. Y, desgraciadamente, lo vemos todos los días en las medianeras que proyectan porque se va a construir el edificio en 2 o 3 años, luego ese edificio nunca llega y allí se queda la medianera envejeciendo, amarilleando, al final el poliuretano acaba desapareciendo. Es triste porque esa imagen nos perjudica, pero está ahí, ¿no? Entonces, es lo único que le afecta y hay una forma muy fácil de arreglarlo, que es protegiéndolo con una pintura de mala calidad, pues habrá que ir repintando. Una pintura de buena calidad, pues te durará más años. Un elastómero de poliuretano te durará 10, 15, 20 años. De hecho, en la documentación que emana de la asociación siempre intentamos fomentar que esas medianeras se pinten, se cuiden. El poliuretano que queda al abrigo de la radiación ultravioleta en cámaras, en principio no tiene ningún tipo de degradación. Claro, es fácil decir ya, o sea, solo se degrada el que veo, el que no veo no. Pero es verdad, es cierto, y si alguno habéis tenido ocasión de abrir una cámara en la que hubiera poliuretano, está en perfecto estado, ¿no? Ese color amarillento lo coge a la intemperie. El ataque consiste en una degradación del aislamiento que se va comiendo el espesor a régimen de 1 o 2 milímetros al año. Me preguntabas en el caso de fachadas ventiladas. Efectivamente, en fachada ventilada en principio no hace falta protegerlo porque el aplacado exterior evita la incidencia de la radiación solar. Pero con matices, depende. Hace tiempo recuerdo una consulta de un aplacado exterior que iba a tener unas juntas, unas separaciones entre placas de 3 centímetros. Estaba claro que ahí iba a llegar la luz solar. Pero eran placas muy grandes. Entonces, lo que se propuso, y creo que finalmente se decidió, fue cubrir unas bandas de unos 30 centímetros en la zona donde iban a caer las juntas del aplacado exterior, de tal forma que en esa zona se pintó con una pintura que protegiera. Normalmente, en una fachada ventilada normal, en la que las juntas son pequeñas, hace poco también me llegaron unas fotos de que habían desmantelado algunas, supongo que para algún tipo de reparación del aplacado exterior, habían quitado algunas placas y se veían ligeramente marcadas las líneas en el poliuretano, por donde les había dado más la luz. Tampoco suponen un problema, ¿no? Que bueno, se oscurezca un poco en esa zona mientras no le pegue directamente la luz solar. Si le va a dar, lo mejor protegerlo con una pintura. Si no le va a dar, pues en principio no requeriría, no sería necesario. Y respecto a lo último que me has comentado en cubiertas, esta solución de poliuretano con elastómero por encima está muy extendida, se ha usado muchísimo, sobre todo en aislamiento industrial, en cubiertas industriales, porque estéticamente pues, deja algo que desear, ¿no? También en cubiertas planas, y la verdad es que no tenía conocimiento de esta patología que me has comentado, que ahora me acercaré y me describes un poco más y si me puedes aportar también más información porque me interesa, no lo conocía. Sé que a veces surgen ampollas por una mala adherencia con el sustrato o un mal estado, una mala limpieza previa, por eso incidimos mucho en que la preparación del sustrato es fundamental. A veces, por ejemplo, hay condensaciones intersticiales porque el elastómero es barrera de vapor y está en la cara fría. Hay que prever, hay que hacer el análisis hidrotérmico y si hace falta poner una barrera de vapor previo en la cara caliente. Son las patologías más habituales de esa solución, los despegues y las condensaciones. Esto que me has comentado del líquido no tenía noción. ¿Alguna otra pregunta? Pues nada, Álvaro, agradecerte de nuevo la ponencia y a vosotros la asistencia a estas jornadas. Muchas gracias.